La Cueva del Inca, la luz al final del túnel. 23 de diciembre de 2014. Por Braulio Olavarría. Lo cierto es que dentro del Morro hay varias galerías intercomunicadas. Una de ellas conduce a una alta bóveda circundada por un pique en cuyo fondo corre agua o hay una laguna de agua dulce. No pocos conocieron estos recovecos y contaron su experiencia. La Cueva del Inca es una de las tradiciones más representativas de nuestra ciudad. Obviamente que se trata de un mito. Absurdo que el Inca necesitara que le trajesen pescado fresco jalonando una posta de miles y miles de kilómetros entre su palacio cusqueño y la costa de Arica. Y, si así se le hubiese ocurrido, solo mediante el concurso de chasquis biónicos habría sido posible satisfacer su antojo. Lo importante es que esta tradición está asociada a algo que sí es real: la existencia de cavernas o túneles al interior del Morro. Fundamentalmente, la geología nos explica que estos corredores son formaciones naturales labradas por movimientos telúricos, por corrientes de aguas y también por los embates del mar. Tras explorar dichas galerías, no han faltado quienes dieran testimonio de que en el interior del Morro hay agua dulce, ya sea en la forma de corrientes que se infiltran hacia la playa, o bien, desembocan directamente al mar, como contaban personas que pudieron apreciar desde lo alto las blancas volutas de un remolino que bullía entre la base del promontorio y la isla. Testigo colonial. El naturalista francés Abbate Louis Fouillé visitó el Morro en 1710. En su libro publicado en 1714, recoge la creencia de los antiguos ariqueños de que dentro de un profundo pozo natural hay oculto un gran tesoro. Relata que acudió en compañía de otras personas. Llegaron premunidos de antorchas, pero al aproximarse a una abertura que cortaba el recorrido, un viento fuerte que irrumpió del interior se encargó de apagarlas. Como Fouillé había previsto tal situación, llevaban madera con la que hicieron una fogata para alumbrarse y contrarrestar la humedad que emanaba desde el fondo de ese abismo. Y también para tener mejor visibilidad. En efecto, luego de encender fuego avanzamos hasta el borde del precipicio. Lanzamos algunas piedras cuyo sonido de chapoteo nos hizo saber que había caído en el agua, anota el religioso y sabio francés. Más que elocuentes resultan estas formulaciones. Hay una boca que remata con el fondo de ese abismo. Es decir, Fouillé es el primer cronista que se refiere a esa profunda fosa en cuyo fondo corre agua o hay una laguna. Las cuevas. Saltando al siglo siguiente, tenemos que visita nuestra ciudad Alcides d'Orbigny, también francés y hombre de ciencia. Es evidente que venía pauteado por las referencias de sus compatriotas Louis Fouillé y Amadeo Fressier. En su libro, Viaje a la América Meridional, no disimula el interés que sentía por estudiar el Morro, al que se dirigió a bien temprana hora de la mañana del día 21 de mayo de 1830. D'Orbigny habla primeramente de la caverna denominada Infierno, la que penetra muy adentro en una vasta caverna natural. Esa gruta lleva en el país el nombre de Infierno y sirve de tema a muchos cuentos populares. Luego se refiere al Infiernillo. Más lejos, las rocas socavadas por el mar y cavadas por adentro hacen que las aguas entren con estrépito, y como han abierto un pequeño orificio al extremo de esa gruta submarina, salen formando chorros, cuando el mar está crecido y presentan un espectáculo de lo más curioso. También escudriñó el Morro, en 1854, el valioso cronista inglés William Boyard. Él distingue tres cavernas. Dos principales, Cueva Grande, o Infierno, cuyas paredes tenían pinturas, pictografías, de color rojo con figuras humanas y de animales. Y la Cueva Chica o Infiernillo. Refiriéndose al infierno, reproduce la experiencia que le narró su compatriota residente George Taylor junto a otras personas. Nos internamos como 2000 varas, 83 metros. El aire era pesado, las luces se apagaban, a ratos hacía mucho frío y sentíamos ráfagas de viento. No llegamos al fin. Hallamos innumerables gallinazos. Hay una cueva más chica, que puede recorrerse en una hora, donde los perseguidos por asuntos políticos u otros se suelen esconder. Esta y la anterior forman lo que se llama el infierno. Respecto a la Cueva Chica, expresa que, al nivel del mar hay otra que se llama el Infiernillo, que inspira horror y que tal vez comunica con las otras del Morro, ya que tienen un origen común, los terremotos. Se dice que una balsa que ahí se volcó fue tragada por el Infiernillo y que no apareció más.
¿El pescador que la manejaba logró salvarse aferrándose a las rocas? Vivencias ariqueñas. Por supuesto que hubo ariqueños y ariqueñas se propusieron investigar en el siglo último acerca cómo era el morro por dentro. A continuación, una reseña de sus testimonios. En 1925, Paulino Corrales se juntó con 2 compañeros de curso y subieron los faldeos hasta llegar a la entrada de una galería conocida como Cueva de Gálvez. Precisa que quedaba enfrente de la isla Alacrán. Y, a mediana distancia, también tenía una salida. Nosotros entramos por la parte grande. Era un túnel alto y ancho, de paredes lisas, como cortadas a cincel. Me acuerdo que al centro de ese corredor había un pozo como de 4 metros de profundidad, así es que tuvimos que orillar por una de las paredes. Alcanzamos a recorrer como 100 metros. No pudimos avanzar más porque nos topamos con una quebrada corta. Yo tiré una piedra y se sintió un chapoteo. Parece que por ahí pasaba una corriente de agua, expresó. Y añadió que, en una pared había así como un sacado, como una especie de nicho, con un cajón. Cotejando su testimonio con el de otros exploradores, diríase que Paulino Corrales equivoca la ubicación, pues su descripción parece calzar con el infierno. A favor de su crédito subsiste, sin embargo, la probabilidad de que la llamada Cueva de Gálvez haya tenido comunicación con la Cueva Grande, y lo que él conoció fue una parte del borde de la quebrada. Humberto Maturana Torrejón nació, se crió y vivió casi toda su vida en la casa paterna de los faldeos del Morro y fue, por tanto, gran conocedor del Peñón y su entorno. Conversando con él en 1995, nos entregó la siguiente versión. Por el camino del Zorro, llegábamos a la Cueva del Inca y a la cueva entra y sale. Puchas, tienen tantos nombres esas cuevas. La Cueva del Inca no era muy larga. Había varias cuevas, pero ahora debe de haber algunas que están hecha tira por las tronaduras. Se refiere a las operaciones de extracción de material que efectuaba la constructora de Raúl Pey. Quedaría, al menos, medianamente claro que la que Maturana llama Cueva entra y sale, corresponde a la Cueva de Gálvez, signada por Paulino Corrales. En 1945, un curso del Liceo de Niñas emprendió una excursión con la profesora de gimnasia, María Salinas. Una protagonista del hecho, Wanda Gárate, cuenta la experiencia. Llevábamos un cordel bien largo. Entramos en un túnel alto y ancho, y muy oscuro. No recuerdo cuánto caminamos, pero cuando ya se nos iba a terminar la cuerda, topamos con una lagunita. En una de las paredes había un dibujo de una calavera y la inscripción, no continuar. Hasta ahí fue donde llegamos. Ella misma relató que poco después se efectuó la excursión de un grupo de alumnos del Instituto Comercial. Ellos caminaron durante un tiempo largo, indefinido, hasta toparse con una luz que filtraba por un boquerón. Habían llegado frente a los terrenos de la ex cancha de la Beneficencia, punto sobre el cual se levantó más tarde el Hospital Juan Noé. Es decir, esos muchachos comercialinos recorrieron el pasadizo de punta a cabo. Con la señora Manuela Gandolfo Espinosa conversamos el 11 de junio de 1995. Ella tenía ya 70 años de edad. Su aventura, vivida en 1945, comenzó con la cueva de la parte baja, cuya entrada correspondía al punto donde después se instaló una gruta bajo la invocación de Sor Teresa de los Andes. O sea, estaban a las puertas del infiernillo. Su relato viene a confirmar la idea de William Boyard de que esta caverna baja está comunicada con la Cueva Grande. Manuela Gandolfo explica que por entonces la entrada todavía estaba a la vista e incluso tenía una placa de referencia, aunque se notaba que la habían taponeado con tierra, para evitar que la gente se internara por ella. Éramos 2 adultos y 3 niños chicos. Yo iba con la intención de penetrar en la cueva, pero la entrada estaba cubierta con arena. Eran tan grandes mis deseos de entrar, que empecé a escarbar y a escarbar. De repente, sentimos que en un punto del faldeo soplaba un viento fresco. Seguí escarbando como loca y la tierra cedió y se pudo ver un hoyo como de 50 centímetros de alto, por unos 40 de ancho. Y por ahí nos metimos, confidenció. La única forma de avanzar era de bruces. Al frente reinaba la oscuridad. A poco de avanzar, empezaron a sentir el contacto de las lagartijas, pero no se intimidaron y los niños tampoco. Luego notaron que la estrecha galería comenzaba a ascender y torcía a la izquierda.
Entonces el túnel se ensanchó un poco más, pero tuvieron que tenderse de espalda para poder continuar, porque de la pared superior pendían agujas de estalactita. Incluso les era necesario cortar con las manos algunas que impedían el paso. En adelante, la ruta tomó un sentido descendente. Mientras bajaban, podían apreciar una claridad que aumentaba a medida que avanzaban. Entonces aconteció algo increíble, un espectáculo que Manuela Gandolfo jamás pudo olvidar. Al terminarse el túnel, la claridad fue total. Llegamos a una gruta gigantesca, como redonda y de más de 100 metros de alto. Ver eso era impresionante. Al frente, había una pared con 3 bocas como puertas de arco, igual que en esta otra parte donde estábamos nosotros. En el piso había un hoyo grande y que parecía ser también muy profundo. Yo sentí ganas de avanzar a esas puertas naturales, orillando por las paredes, pero desistí porque íbamos con niños chicos, muy llorones. Y, claro, también porque después no íbamos a saber cómo volver al punto de partida. A mi derecha y a poca distancia divisé un cable de varias pulgadas de grueso. Me imaginé que debe de haber servido a los piratas o a los ariqueños de los tiempos de la colonia para sacar agua del fondo. Así que estiré la mano para tomarlo, pero me ocurrió lo mismo que si hubiera metido la mano dentro de una torta fresca, porque quedó la huella y el cable se deshizo. Eso fue lo último, porque el resto del grupo empezó a decir que querían devolverse, concluyó doña Manuela, quien no volvió más al morro. Sin lugar a dudas, un suceso impactante. Con todo, puede que los relatos que vienen a continuación resulten tanto o más estremecedores. En los inicios de la década del 60, la empresa de Raúl P. Casado, a cargo de la construcción del puerto y de la pasarela que une la isla Alacrán con tierra firme, extraía desde el morro material de escombro para relleno. No solo utilizaba maquinaria pesada para escarbar los faldeos, sino que también horadaba con dinamita y labraba túneles artificiales. Por ejemplo, en la parte baja construyó el llamado laberinto de Pei, un túnel de unos 100 metros de longitud y de una altura que permitía el desplazamiento normal de las personas. 2 trabajadores de esa firma, de apellidos Beas y Vargas, ingresaron al morro por la parte baja. Efectuaron una larguísima caminata que acabó junto con la punta del cable de que se valían. Terminaron en un punto donde había un pozo seco y un respiradero. Midiendo en metros la longitud del cable, estimaron que expresaba una distancia equivalente a haber caminado desde la costanera hasta la calle Gallo. Casi como aquellos estudiantes comercialinos. Se cuenta que el topógrafo Joaquín Arce, también empleado de dicha empresa, poseía un plano donde estaba indicada la ubicación de una gran bóveda. Igualmente se habla de otro trabajador, el operario Marcial Cortés, quien habría efectuado un espectacular hallazgo paleontológico. Restos de fósiles prehistóricos, un megaterio, en medio de una inmensa bóveda. Un suceso que la constructora Pei se abstuvo de revelar. Reciclando la leyenda. A propósito del caso de Beas y Vargas, un entendido en exploraciones, búsqueda de entierros y recopilador de tradiciones ariqueñas, el extinto ingeniero Carlos Díaz Dorado, nos reveló la creencia de que aquel prolongado túnel morrino proseguía hasta la altura de la actual calle Borgoño, población Magisterio, donde el ejército mantenía un polvorín. Y no faltaban quienes aseguraban que se proyectaba hasta la vertiente El Gallito, de Azapa. Los partidarios de esta sorprendente tesis postulan que articulando los tramos indicados se habría configurado una expeditiva ruta para que ancestrales indígenas azapeños pudieran llevarle pescado fresco de la costa de Arica a su curaca, cacique. Como la imaginación no tiene límites y hasta simples asuntos terminan, a menudo, magnificados, nada de raro tendría pensar que la supuesta tradición de aquel imaginario curaca hubiese terminado involucrando al Inca.